con mi esposa, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Es un día, bueno, siempre el día del Señor, cuando nos reunimos como iglesia, siempre como creyentes entendemos que es un día especial, porque es el día en que celebramos que el Señor se levantó en el primer día de la semana, es decir, un domingo. Él se levantó y se levantó para podernos salvar a los pecadores. Si Él no hubiera resucitado, entonces no habría esperanza. Ahora, celebramos cada vez que nos reunimos en domingo, celebramos a Cristo, principalmente. Él es a quien debemos alabar, Él es nuestra celebración, Él es nuestro pensamiento, Él es nuestra predicación. Pero también en ocasiones, no quiero decir que al igual o de alabar a Cristo alabamos a alguien más, sino lo que quiero decir es que podemos a la hora de enseñar la palabra enfocarnos también en algún asunto en particular con la intención de seguir alabando y glorificando a Cristo. Y de manera especial este domingo vamos a reconocer a las mamás, vamos a orar por ellas, les vamos a cantar Feliz Día de las Madres, cuando el mundo lo va a celebrar el 10 de mayo. Pero queremos hacer algo con un motivo en ese sentido. Y cuando pensamos en eso, al final de cuentas también, esto es lo hermoso, que todas las esferas de la vida de la iglesia y todas las esferas de las necesidades en la iglesia y todas las circunstancias, madre, padre, hijos, educación, trabajo, todo gira alrededor de quién es Cristo. Gira alrededor de quién es el Señor, porque Él es Señor en todas esas esferas de nuestra vida. Entonces, aunque al hablar en el tema de hoy vamos a hacer énfasis en cuanto a la madre espiritual, en realidad yo quiero que siempre entendamos que la palabra de Dios al ser predicada es para ti y es para mí. Dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Él y que es útil. Y si es útil para todos los que le escuchan. Entonces, no será la idea de, desconéctense los que no son madres y quédense pensando en lo que quieran. Y mamás, préstenme atención. No, escucha lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Porque estos énfasis que vamos a hacer hoy aplican sin duda a todo aquel que dice haber creído en Cristo, que quiere seguir a Cristo y obedecer a Cristo. En esta tarde, nuestro tema es el siguiente: sé una madre espiritual. Voy a utilizar como introducción lo que mi hermano Severiano dijo. Y cuando él está leyendo y explicando, es verdad que al momento de pensar en la bendición de Dios de ser una madre, es una bendición particular, especial para una mujer. Y cada mujer debe entenderlo de esa forma. Debe ver que eso es una bendición de parte del Señor. Tener hijos físicamente es algo que el Señor te ha concedido. Pero también debo ahondar y debo explicar que el ser madre va más allá solamente que tener hijos. Y decía correctamente el hermano Severiano al momento de mencionar esa pequeña frase o poema, el decir que debes de sujetarte a tu Padre Celestial y buscar estar en dependencia con Él para que puedas llevar a cabo la labor que tienes por delante. Pero yo sé que en esta habitación hay mujeres que no son madres y quizá nunca lo serán de manera física. Solo Dios sabe. Algunas quizá porque son muy jóvenes y aún no están casadas, no tienen un esposo. Pero lo que quiero enfatizar ahora es que lo que Dios quiere de las que están escuchando hoy es que seas una madre espiritual. Y eso no se condiciona con el hecho de poder tener hijos físicos o no. Mi tema entonces hoy es: sé una madre espiritual. Obviamente, si tienes hijos físicos, debes buscar ser una madre espiritual. Y si no los tienes, debes buscar ser una madre espiritual. Quiero explicar a qué me refiero. Cuando digo madre espiritual, no estoy hablando de algo místico, ¿verdad? De algo relacionado con las auras o cuestiones extrañas. Cuando digo madre espiritual, me refiero a una mujer que guiada y fortalecida por el Espíritu Santo está siendo de impacto en el lugar donde el Señor la ha puesto. Vuelvo a repetir. Una mujer que por la fuerza del Espíritu Santo en su vida y capacitación es una mujer de impacto en el lugar donde Dios la ha puesto. Si usamos esta idea, debemos de ser también hombres espirituales
padres espirituales, porque lo vas a entender a qué nos estamos refiriendo. Ve conmigo a Jueces capítulo 4. Vamos a estudiar algunos versos de este pasaje. Es la narración, es la historia del pueblo de Israel en el tiempo en que no había reyes en Israel. El tiempo más oscuro del pueblo de Israel, en el cual dice el mismo libro de Jueces que cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien adoraba lo que mejor quería. Y en ese tiempo oscuro de la vida de Israel, antes de que el Señor estableciera reyes, como el rey Saúl, el rey David o el rey Salomón, el Señor, a través de ese tiempo de los jueces, el Señor obró en el pueblo de Israel por medio de aflicciones. Porque como cada quien hacía lo que bien le parecía, entonces Dios los entregaba y enemigos los derrotaban, los aprisionaban, los oprimían. Y luego clamaban al Señor y el Señor levantaba a alguien que los ayudaba a liberarse de ese enemigo que los estaba atacando. Fue una dinámica durante muchos años que el Señor quiso para hacerle ver a ese pueblo, primero que nada, su pecado, en segundo lugar, su necesidad de Dios, y en tercer lugar, la necesidad de un rey que les dirigiera en los caminos del Señor. Ahora, Jueces capítulo 4, en ese periodo, nota por favor lo que dice el verso 1, voy a comenzar ahí. Jueces 4:1. Después que Ahod murió, uno de los jueces o el juez anterior mencionado, ahorita explico cuál era su labor, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Era un círculo. Hacían lo malo ante los ojos del Señor y entonces el verso 2, y el Señor los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. Implica que los entregó para ser derrotados. ¿Ok? Y luego dice, el comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goyim. Entonces, cuando estaban siendo afligidos, entonces los israelitas clamaron al Señor. Dicho sea de paso, ¿por qué es necesario llegar al punto de la aflicción para buscar a Dios? Y diríamos, eso no debería ser necesario. Es necesario a causa de tu pecado. Porque cuando estás bien, no quieres nada con Dios. Es el pecado que mora en nosotros. Entonces, cuando viene la aflicción, buscan a Dios. Esto es un acto de gracia de Dios, si no, no lo buscarían. Y entonces, dice el versículo 3, entonces los israelitas clamaron al Señor en su aflicción porque Javín tenía 900 carros de hierro y había oprimido durante a los israelitas, duramente a los israelitas durante 20 años. Entonces, durante 20 años estuvieron bajo la presión de este rey Javín, rey de Canaán. Un juez era no un juez que dictaba sentencias, sino era un libertador. Era alguien que de alguna manera el Señor usaba para ayudarles a ver las cosas que estaban mal y los levantaba como líderes militares y peleaban contra los enemigos que los estaban oprimiendo. Ese era un juez. Ahora, viene algo interesante. Jueces 4 y 5 es inusual. Y es inusual porque se enfoca en 3 mujeres. Usualmente la palabra de Dios y el libro de Jueces se refiere a hombres líderes que levantaba para hacer este trabajo. En esta ocasión, el escritor de los Jueces se enfoca en 3 mujeres. Y es por eso que quise utilizar este pasaje, para que habláramos acerca de ser una mujer espiritual. 3 mujeres. La primera, Débora. La segunda, Jael. La tercera, la madre de Sísara. ¿Quién era este Sísara? Vuelvo a leer el versículo 2. Y el Señor los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. Y mira, el comandante de su ejército, el comandante del ejército enemigo era Sísara, que vivía en Aroset Goyim. Entonces, estas 3 mujeres son presentadas en estos capítulos y vamos a hablar un poco acerca de ellos. Ahora, lean ustedes, por favor, versículos 4 y 5 para presentar a el primer personaje del que vamos a hablar. 4 y 5, por favor, adelante. ¿Qué dice?
Ok, se sentaba en la palmera ¿de quién? De Débora. Y diríamos, qué casualidad, también la palmera. Bueno, lo que pasa es que después se le llamó la palmera de Débora, por la fama de esta mujer. Ahora, ¿qué es lo inusual e interesante? Que le llama juez de Israel. ¿Lo notas? Débora profetiza, es decir, que Dios hablaba a través de ella proclamaba lo que Dios le decía. No quiero decir que la poseía y ella quedaba en shock y empezaba a hablar, no, sino que en realidad la profetisa o el profeta era, Dios le decía algo y él lo proclamaba. Ese era un profeta, ¿de acuerdo? El que hablaba de parte de Dios, esa es la idea de un profeta. A veces decía cosas que iban a pasar y sucedían, pero principalmente era hablar de parte de Dios. Ahora, Débora es puesta por el Señor como profetisa. Dice que es la mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Y Israel venía para escucharle y pedir juicio. ¿Qué es esto? ¿Tenían dudas? ¿Tenían cuestiones que querían saber qué hacer? Venían a ella y era sabia para aconsejar y decir lo que Dios quería. Esta era la labor de Débora. Lo primero que quiero que veamos de los tres aspectos de los que vamos a hablar, presentando a Débora, es que la madre espiritual influencia. Esta mujer influyó con sabiduría de Dios a todo un pueblo. Venían a ella y la buscaban. Y aunque esta labor no fue usual en el libro de la Biblia, pero el Señor lo ha hecho cuando Él le ha placido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, recordamos a una mujer profetisa, creyente o judía, llamada Hulda. Y esta Hulda era cuando estaba Josías. Si puedes recordar, Josías fue aquel rey que a los 8 años se sentó en el reino o en el trono de Judá. Y cuando él crece, manda reparar el templo que estaba abandonado porque el rey anterior fue un perverso, su padre Amón. Y entonces Josías, cuando él crece, manda reparar el templo, encuentran la ley de Dios escondida en un muro. Cuando la escucha, él rasga sus vestidos y se da cuenta que está mal delante de Dios todo el pueblo y él también. Y entonces va a consultar a Dios. ¿Y a quién fueron a consultar? A Hulda, una mujer profetisa. Y Dios le habló a Josías, le indicó lo que tenía que hacer a través de Hulda. Ahora, lo interesante es que Hulda era contemporánea con Jeremías. Jeremías, el profeta de Dios, estaba en la misma tierra, pero Dios mandó con Hulda el mensaje que Dios quería dar. Vemos en el Nuevo Testamento a las hijas de Felipe, que eran profetisas ya en el tiempo de la iglesia. Lo que quiero decir es que Dios dota y dotó en este caso a Débora como profetisa. Dios dotó a Hulda como profetisa y Dios dotó a las mujeres, a las hijas de Felipe como profetisas. Dios da dones y responsabilidades. Y esta mujer recibió esos dones de parte del Señor y esa responsabilidad de hablar de parte del Señor a toda una nación. La influencia de Débora fue poderosa. Ahora, algo interesante, ella entendió su labor. Estoy argumentando aquí algo que es importante. Algunos utilizan el ejemplo de Débora para hablar acerca del feminismo. De hecho, hay un feminismo cristiano que presenta constantemente que el orden del patriarcado, igualito a los otros, es algo que se debe destruir, que eso era una cuestión tradicional, que en la iglesia puede haber pastoras. Ahora, yo no tengo problemas si la Biblia lo enseña, pero ahí es donde está el problema. Débora entendió su ministerio, si lo pudiéramos llamar, con Israel. Lo entendió a tal grado, comprendió sus dones, comprendió sus responsabilidades y llevó a cabo una labor que influyó poderosamente. ¿Cómo? Mira lo que dice el verso 7 del capítulo 5. Ve conmigo al capítulo 5. Los dos capítulos hablan de este periodo de Débora. Pero mira por favor lo que dice el versículo 7 y 8. Aquí ya el Débora está componiendo un canto de alabanza, un salmo. Y dice Débora, se habían terminado los campesinos. Sísara y su rey habían acabado con todo. Se había terminado en Israel.
hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Interesante. Ella no dice, me levanté como reina, me levanté como padre. Ella entiende y dice, me levanté como madre en Israel. No como rey, no como padre, sino como madre. Y luego mira lo que dice el 8. ¿Cómo se levantó como madre y qué fue lo que hizo? Verso 8. Habían escogido nuevos dioses. Entonces la guerra estaba a las puertas. No se veía escudo ni lanza entre 40,000 en Israel. ¿Qué sucedió? Que el pueblo de Israel se estaba desviando, amando otros dioses, y ella se levanta como madre con su hijo cuando le dice, eso está mal. Tienes que venir al Señor. Y eso fue lo que ella comenzó a hacer con el pueblo de Israel. Se convirtió en la profetisa de Dios porque le hablaba de parte de Dios al pueblo, influyendo con un consejo fiel y con un ejemplo fiel. Es bien interesante cómo ella influyó sin usurpar o quebrantar lo que Dios desde el principio había establecido. Que la esposa era ayuda idónea de su esposo. ¿Y por qué entendemos esto? Mira, en el versículo 4, capítulo 4, regresa al capítulo 4, verso 4. Es interesante que se diga, Débora profetiza, mujer de Lapidot. ¿Qué importa Lapidot? Diríamos, ¿no? ¿Quién es la que está haciendo toda la labor? ¿Quién es la que está Dios usando para levantar al pueblo de Israel del error en el que estaba? Débora, ¿no? ¿Qué importa Lapidot? Esto es bien interesante. Siempre que una mujer toma éxito, y particularmente en áreas en las que los hombres suelen dominar, el que está a su lado simplemente es un cero a la izquierda. Eso se llama feminismo, o es una característica de ello. En este caso no, el escritor es muy claro al decir, era reconocida como la mujer de Lapidot. Esto implica que ella entendía su posición, que ella no intentó usurpar una posición la cual quebrantaría algo que Dios enseñó desde el principio. Como mencioné, ella es usada por estas personas para enseñar que no es necesaria la sujeción de la mujer al esposo, quebrantando y yendo en contra de la Biblia completa, o que una mujer puede liderar en lugar de un hombre por la voluntad de Dios. Pero cuando se resalta el nombre de su esposo, esto nos recuerda a la mujer virtuosa que teme al Señor de Proverbios 31. Dice en el 23 de ese capítulo, solo escucha, su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Esto implica que el marido de esa mujer virtuosa que se describe en Proverbios 31 es un hombre importante en su ciudad, que está en las puertas en donde se llevaba a cabo el gobierno de los pueblos. Pero ¿cuál es el punto? Que por el testimonio de su esposa y el trabajo que se describe en Proverbios 31, cómo trabaja de día y de noche, cómo incluso ayuda en la economía del hogar, cómo cuida a sus hijos, cómo prepara todas las necesidades en casa, su esposo es conocido, no como el sonso que va allí, no como el que no importa, es conocido por una mujer que apoya y fortalece el liderazgo de su esposo. No estaba ella sentada a las puertas de la ciudad. Era su marido y era conocido por la bendición de tener a esa mujer que apoyaba y dirigía su casa para ayudar a su esposo. Débora fortaleció y motivó el liderazgo militar de un varón. Si tú ves ahí en Jueces capítulo 4, bien, ella es la profetisa, ella es la que Dios está utilizando, pero mira por favor algo interesante, versículo 6. Ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, esto ha ordenado el Señor Dios de Israel, ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti a Sísara, o sea, Dios está hablando. Dios le dijo esto a Débora y ella lo está reproduciendo.
Yo traeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros, con sus muchas tropas hacia el torrente de Cisón, y lo entregaré en tus manos. Dios dijo eso. Y mira lo que dice el verso 8. Léanlo ustedes fuerte, por favor. Adelante. ¿Qué dice? Él tenía que tomar el liderazgo. Dios le dijo, tú vas a ir, Barak. Lo estaba levantando como un líder militar a Barak. Tú vas a ir. Y Barak tuvo miedo. Dijo a Débora, si tú no vienes conmigo, yo no voy a ir. O sea, él no ejerció su liderazgo. Y vemos en el siguiente verso, no es así, estoy siendo sarcástico. Y vemos en el siguiente verso que entonces Débora dice, ¿sabes qué inútil? Quítate a un lado, yo lo voy a hacer y yo voy a juntar al ejército. No. Ella entendió que ella tenía que influir sabia y correctamente. Y mira lo que hace en el versículo 9. Ciertamente iré contigo. Lo iba a acompañar a un lugar riesgoso. Le dijo Débora, sin embargo, por no haber tomado el liderazgo, mira, sin embargo el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Y vamos a ver más adelante que no dijo Débora, en mis manos va a caer el enemigo. No, era otra mujer. Pero al final, porque este hombre no tomó su liderazgo, Dios, por decirlo de alguna manera, lo juzga y le dice, bien, tú no vas a ser reconocido por esta victoria. No, Barak, tú no vas a ser reconocido por esta victoria. Pero nota a Débora y su actitud. Yo voy a apoyarte, yo voy a estar contigo, yo voy a fortalecerte. Tú eres el que tiene que ir. No lo agarró y lo bajó y dijo, yo lo voy a hacer. No es así. Era una mujer sabia. Era una mujer que temía a Dios. Era una mujer con dones e influencia, pero que entendía cuál era su labor. Se necesitan madres espirituales que influyan para la gloria de Dios. Esta iglesia necesita que las madres, esas madres espirituales, sean una influencia poderosa, que ejerzan sus dones que Dios le ha dado, que ejerzan los dones espirituales que el Señor dio cuando crece el Evangelio. ¿Recuerdas esta enseñanza? Cuando has creído, el Señor te ha dotado con características para servir a la iglesia. Llévalas a cabo, úsalas, sé influencia poderosa, ejercitando tus dones, pero hazlo con sabiduría. Nota por favor Romanos capítulo 16. Romanos 16. Se necesitan madres espirituales. Y ahora por eso comprende que no precisamente se refiere a las que tienen hijos, primeramente, pero toda mujer puede ser una madre espiritual, alguien que influye a los demás para la gloria del Señor. Mira lo que dice Romanos 16, versículo 1. Hablando Pablo, mira lo que dice. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes. Nota, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. No sé quién era el pastor de esa iglesia, pero ella no era la pastora. La influencia de Febe la había hecho a ella que otras iglesias la reconocieran. Porque estando en su posición de servicio para la iglesia y para el liderazgo de pastores que estuviera en esa iglesia, la iglesia de Cencrea, ella era reconocida por ser de gran ayuda para la iglesia y aún para los que servían al Señor predicando, como el mismo apóstol Pablo. Hermanas, qué necesario es que haya mujeres que influyan en nuestra iglesia. A mí me llama mucho la atención que todo Israel venía a ver a Débora. Y esto me dice que no solo les decía la palabra de Dios y las decía con sabiduría, sino que era alguien a quien querías escuchar. Hay dos formas de decir las cosas. De una forma en que cierras las puertas y nadie quiere volverte a oír.
o con gracia y amor para que seas de influencia. La influencia no es que sepas la verdad. La influencia es que realmente puedas impactar en las vidas de ellos. Y dijo algo, hermano Severiano, importante: ejemplo y verdad. Quiero que recuerdes y nunca olvides que la verdad tiene que ir siempre acompañada con amor. Ahora, ¿por qué lo digo, hermanas? Porque es una de las características que la Escritura llega a mencionar, y creo que todos la podemos tener, pero en particular se refiere a las mujeres, es que a veces tienen un espíritu bastante controversial. Las formas y las maneras que desean las cosas tienen que ser talladas con el amor del Señor, pero puedes y debes ser una influencia para la iglesia. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito, ve conmigo a Tito capítulo 2, quienes no lo encuentren, aquí lo vamos a proyectar, pero si tienes tu Biblia, búscalo, este es un buen ejercicio, buscar los textos, leerlos, después los vas a encontrar con mayor facilidad en tu propia Biblia. Pero mira lo que dice Tito capítulo 2, versículo 2. Bien, los ancianos deben ser sobrios. ¿Quiénes son los ancianos? Aquí no está hablando de los pastores, está hablando de los que tienen más tiempo en el evangelio, de los más viejos en la iglesia. ¿Y qué le dice a los más viejos en la iglesia? Los ancianos deben ser sobrios, una persona que piensa, que analiza las cosas, sobrio, dignos, que sus vidas son de buen testimonio, prudentes en su forma de hablar y de actuar, sanos en la fe, que conocen las Escrituras, en el amor y en la perseverancia. Personas que muestran un amor genuino. Pero dice ancianos, pero luego mira el 3. Asimismo las ancianas, y déjeme usar esta frase sin herir los sentimientos de nadie, las más viejas de la congregación, no está hablando de pastoras, sino las más viejas de la congregación, que se supone que han pasado a través de una formación de la palabra a través de los años. Asimismo las ancianas, que sean reverentes en su conducta, no calumniadoras. Ambas cosas tienen que ver con el alegato. Ni esclavas de mucho vino, y esto implica que dominan sus pasiones, que no se dejan llevar por la pasión que viene a sus vidas. Que enseñen lo bueno, recuerda a Débora, para que puedan instruir a las jóvenes, ¿a qué? A que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes. Obviamente esto lo estás enseñando porque tú lo estás practicando. A que sean puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Necesitamos estas mujeres. Necesitamos que esta influencia impacte nuestra iglesia. Necesitamos que cuando viene alguien más joven a los pies del Señor pueda tener buenos ejemplos que viven en esta misma congregación. No personas que las vea y digan, si este es el que tiene tanto en la iglesia. Débora entendió su posición. Y Débora fue una madre espiritual que influyó positivamente. Hermana, aunque no tengas hijos, o si tuviste ya se fueron o lo que sea, tienes que seguir siendo una madre espiritual que influya en los demás que están en esta habitación. Se necesita madre espiritual que influya. Pero también una madre espiritual es valiente. Regresa conmigo, por favor, a Jueces. Capítulo 4. Trataré de ir un poquito más rápido. Solo trataré, no te estoy diciendo que ya voy a acabar, pero voy a tratar de avanzar un poquito más rápido. Pero ve esto, por favor. Una madre espiritual es valiente. Aquí vamos a hablar de Jael. Nota, por favor, lo que dice el capítulo 4 y mira el versículo 11. Un poquito de su contexto. Eber, el kenita, si tienes la Reina Valera, dice Eber el ceneo, ¿ok? Eber el kenita, se refiere a la misma raza o familia,
se había separado de los kenitas, es decir, de donde estaban todos los de su descendencia, familiares, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés. Ok, esta familia entonces son los descendientes del suegro de Moisés, que no era judío, recuérdalo. Son los descendientes de él y estaban viviendo en las cercanías de donde se iba a llevar a cabo la guerra. Pero Eber, el kenita, se aparta y luego dice, había plantado su tienda cerca de la encina de Sanaim, que está junto a Cedes. ¿Ok? Habla un poquito del esposo de Jael, Eber el kenita. Ahora, nota el versículo 17. Cuando viene la guerra y Dios vence a Sísara y su ejército, nota el 17. Pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber el kenita, porque había paz entre Javín, el rey del cual servía Sísara, rey de Azor, y la casa de Eber el kenita. Esto implica que Eber era una persona poderosa, reconocida, y Sísara dijo, allí me voy a esconder. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo, venga, señor mío, venga a mí, no tema. Y él fue hacia ella a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua porque tengo sed. Recuerda, Sísara es el comandante del ejército enemigo. Y ella abrió un odre de leche, en lugar de agua le dio leche, le dio a beber, entonces lo cubrió. Algunos dicen que la leche tiene la capacidad somnífera, hace que el cuerpo se relaje, se descanse. Y entonces lo cubrió y él le dijo, ponte a la entrada de la tienda, si alguien viene y te pregunta si hay alguien aquí, tú responderás no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y tomando con la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra pues él estaba profundamente dormido y agotado y murió. Y cuando Barak venía persiguiendo a Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo, ven y te mostraré al hombre que buscas. Y él entró con ella y vio que Sísara estaba tendido, muerto con la estaca en la sien. Lee el 23, es importante. ¿Qué dice, hermanos? Fuerte. Hasta ahí, hasta ahí. Así sometió Dios a Javín. Ok. Una madre espiritual es valiente. Jael decidió hacer lo que hizo por una sencilla razón. Tú ves la historia y dices, esa mujer Jael. O sea, ¿cómo agarrar? Y dice que con un golpe lo atravesó literalmente y luego lo clavó en el piso. Y uno podría decir, era una mujer de cuidado, ¿no? Yo creo que Eber siempre dormía con un ojo abierto, ¿no? Porque nos parece ver a una mujer bélica aquí, pero no es así. No era militar, ni siquiera su esposo lo era. Era un ama de casa. De hecho, interesante, era una no judía, como ya lo expliqué. Su esposo era un hombre influyente, descendiente de esa familia, pero esta mujer no era bélica, no era militar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Jael decidió hacer lo que hizo porque escogió pelear del lado de Dios. Jael arriesgó su vida con el hombre más temido de toda la tierra, que era Sísara. Lo conocía perfectamente, sabía de qué era capaz. Solo era un ama de casa. Arriesgó su vida y la de su familia por apoyar a los que teóricamente eran los más débiles, porque era la primera guerra, que era Israel o Judá. Lo hizo porque decidió ponerse del lado de Dios. ¿Como quién? Como Rahab. Cuando iba a ser destruido Jericó y Rahab dijo, yo sé quién es tu Dios. Y yo y mi pueblo tememos a tu Dios. Ella entendió quién era. ¿Recuerdas a Ruth? Cuando le dijo a Noemí, yo he decidido que tu Dios será mi Dios. ¿Por qué? No, pues no sé quién sea tu Dios, pero tu Dios que sea mi Dios. No. Entendían quién era Jehová. Jael sabía quién era Jehová y ella no era, en ese sentido, una del pueblo de Israel, pero decidió ponerse del lado de Dios. Mira cómo lo dice el texto en el capítulo 4, verso 9. Lo leímos hace un momento.
Cuando le dijo Débora a Barak, ciertamente iré contigo, le dijo Débora, sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Ahora ve conmigo al capítulo 5, verso 24, cuando está cantando el salmo Débora que compuso, mira lo que dice, verso 24, bendita entre las mujeres es Jael. ¿Y quién es el que bendice? Dios. Hay una íntima relación entre lo que Jael hizo y cómo Dios la aprobó. ¿A quién se le diste esta frase? Únicamente 2 mujeres en toda la Biblia. ¿Te acuerdas cuando María está embarazada de Jesús y su prima le dice, bendita entre las mujeres? Bendita entre las mujeres es Jael. Eso quiere decir que esa bendición no implicaba que era una diosa, era una mujer. ¿Pero por qué? Dios la estaba bendiciendo. Mujer de Heber el kenita, bendita sea entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En taza de nobles le trajo cuajada. Extendió ya la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de trabajadores. Entonces golpeó a Sísara, desbarató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. A sus pies él se encorvó, cayó, quedó tendido. A sus pies se encorvó y cayó. Donde se encorvó, allí quedó muerto. ¿A quién está exaltando? A Jael. Dice, en sus pies quedó tendido el rival de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria y el honor de esa guerra, Dios se la entregó a Jael. Porque Jael decidió ponerse del lado de Dios. Quiero decir con esto que una madre valiente, una madre espiritual es valiente, porque es la que decide pelear a favor del reino de Dios. Es la que decide entonces en su vida estar al lado de Cristo. ¿Recuerdas que hubo muchas mujeres que estuvieron al lado de Cristo? Que aún en el tiempo en que estaba para matar a los que lo seguían, ellas estaban al pie de la cruz. Que las primeras que vieron a Cristo resucitado fueron mujeres valientes porque se pusieron a pelear a favor del reino de Dios. Es necesario colaborar por la verdad del Evangelio de Cristo. Pablo menciona a 2 mujeres, Evodia y Síntique, dice que pelearon conmigo a favor del Evangelio. ¿Qué implica esto, hermanas? Que cuando luchas por el Evangelio de Cristo vas a ir contra la corriente de este mundo. Lo más fácil es que haya mujeres y hombres, porque es por igual, que se acoplen a lo que el mundo dice. Que cuando viene una pregunta o un comentario o en la escuela, digas, no, pues es que si me meto en problemas, entonces mejor me pongo como va la corriente. Tienes que ser una mujer valiente. Que arriesgues tu vida por causa de Cristo en ese sentido. Esa es una mujer espiritual. Una mujer espiritual es una mujer valiente, que defienda la verdad, que defienda el amor, que defienda la unidad de la iglesia en este mundo relativista en el cual nada es malo, todo está bien. Y entonces tú quizá tengas a un hijo que te dice, mamá, pero esto no tiene nada de malo, está bien, mi hijo, tú sígale adelante. Pelea del lado del reino de Dios. O venga alguien y es que yo estoy viviendo de esta manera. Ay, no le digas a nadie, tú todo está bien. Pelea del lado del reino de Dios. Quizá te vas a tener enemigas si haces eso, pero pelea por el amor y la unidad de la iglesia y por la verdad del Señor. Y ya lo mencioné antes, creo no debo repetirlo, pero con amor. Y no porque seas broncuda, sino porque amas a Cristo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La necesidad de madres espirituales que influyan positivamente. La iglesia necesita madres espirituales que sean valientes para luchar con amor por el reino de Dios. Y termino con esto, una madre espiritual ama a Dios. Y aquí vamos a hablar de la tercera mujer que les mencioné, la mamá de Sísara. Ve conmigo allí, Jueces capítulo 5. Y en su cántico, un cántico también profético en el sentido de dice cosas muy particulares que solo Dios le pudo revelar a esta mujer, Débora. Mira lo que dice después de la muerte de Sísara, verso 28. Les voy a pedir un favor, madres, pónganse en las sandalias de la mamá de Sísara por un momento. Miraba por la ventana y se lamentaba la madre de Sísara por entre la celosía. ¿Cómo se lamentaba? ¿Qué era lo que decía?
¿por qué se tarda tanto en venir su carro? ¿Por qué se tarda en venir su carro? ¿Por qué se retrasa el tronar de sus carros? Había oído a su hijo cientos de veces regresar triunfante, los caballos y los carros que tenía acercándose a la ciudad gritando y aclamando su nombre, y ella orgullosa por su hijo. Y se pregunta, ¿por qué tardan en llegar con sus carros? Sus sabias princesas, nota que eran una familia muy reconocida, sus sabias princesas le respondían. Y aún a sí misma ella se repite estas palabras. ¿Acaso no ha hallado el botín y se lo están repartiendo? Es decir, volvió a vencer. Una doncella, 2 doncellas para cada guerrero. Para Sísara un botín de tela de colores, lo más precioso. El botín de tela de colores bordada, tela de colores de doble bordadura en el cuello del victorioso. La mujer, la mamá de Sísara, esperaba un regreso triunfante. Te dije que te pusieras en sus sandalias un momento. ¿Qué sentiría esta mujer al decir tu hijo fue atravesado con una estaca en la cabeza? Está irreconocible. Cuando te pones en sus sandalias, dices, no, yo siempre quiero que a mi hijo le vaya bien, ¿no es cierto? Una parte como madre es que yo quiero que a mi hijo le vaya bien y todo funcione bien. Que haya vencido a los enemigos y que regrese con todas las cosas, mujeres asesinadas y todo, pero él está bien. Eso es lo más importante, que él está bien. La madre de Sísara lo esperaba, porque una madre ama a sus hijos, ¿no es cierto? La madre de Sísara lo esperaba ansiosamente, esperaba que todo lo que él hizo saliera bien. Pero ahora quiero decirte algo, hermana. Aunque como madre te sientas identificada, no podemos aplaudir esto. La Biblia no aplaude esto. Yo sé que el amor de una madre por un hijo es algo especial, pero no lo aplaude la Escritura. ¿Por qué? Porque era una madre que no amaba a Dios. Sabía quién era Yahweh y lo odiaba. O dicho de otra manera, amaba más a su hijo que a Dios. Sabía que Sísara estaba peleando y oprimiendo por 20 años al pueblo que fue liberado con gran gloria y que su Dios había hecho milagros en toda la tierra. Lo sabía perfectamente, pero mientras le iba bien a su hijo, todo está bien. Pero el problema es que no amaba a Dios. Amaba más a su hijo. Y eso no lo aplaude la Escritura. De hecho, el verso 31, al decir lo que le pasó a Sísara y al decir el dolor que sentía esta mujer, no se conduele de la mujer la Escritura, sino que dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor. Pero sean los que te aman como la salida del sol en su fuerza. Jael amó a Dios. Débora amó a Dios. La madre de Sísara se constituyó enemiga de Dios. Esto es tremendo. Una madre espiritual ama a Dios. Débora supo ser madre e influir a toda una nación con sabiduría, sin usurpar a Dios, sin usurpar su diseño. ¿Cuál es la razón? Porque lo amaba por encima de todas las cosas que se deben amar. Porque Jael fue valiente y arriesgó su vida y la de su familia, porque amaba a Dios y se puso del lado de Dios. Y debo decir esto, solo cuando amas a Dios de la forma correcta, podrás amar a los demás de la forma correcta. Mira, lo digo a las que son mamás y a las que no. Tú quieres que a tu hijo, a tu hija le vaya bien en todo, pero tú sabes que no están dando en el camino correcto. Esto debe ser duro. Y lo es. Yo tengo mis hijos y yo sé algunas de sus luchas. Y yo quisiera que en todas las áreas
ellos fueran unos angelillos del Señor. Pero yo oro por ellos incesantemente. Lo que yo debo cuidar es que si no amo a Dios por encima de todas las cosas, no los voy a amar a ellos correctamente. Me voy a cegar. Y cuando ellos vengan, no está bien, hijo, no importa lo que hayas hecho, mientras tú estés bien, eso es lo más importante. Qué peligroso es eso. Pero cuando amas a Dios, ¿vas a abandonar a tus hijos? No, no te equivoques. Muchos cometen ese error, muchas cometen ese error. Yo amo al Señor y los hijos abandonados. Yo amo al Señor y la casa abandonada. Yo amo al Señor y el esposo abandonado. Cuando amas al Señor, lo demás lo amas bien, como debe ser. Vas a atender a los hijos, vas a atender al esposo, vas a atender tu hogar. Porque cuando amas al Señor, Él te capacita para poder amar de manera horizontal. Pero cuando te enfocas en algo de lo horizontal y lo amas, omitiendo a Dios, no lo estás amando bien, ni a esto, ni a esto, ni a esto, y mucho menos a esto. Una mujer espiritual ama a Dios. Termino con este texto, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Quieres amar más a tu hermano de la iglesia? ¿Necesitas amarlo más? Necesitas amar a Dios. Tus hijos, necesitas amar a Dios. Tu esposo, necesitas amar a Dios. Y mira lo que dice Pedro, una exhortación, una enseñanza a la esposa. Y les dice lo siguiente: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. De modo que si alguno de ellos, el esposo de esta mujer, son desobedientes a la palabra, ellos no quieren nada con el Señor. Ok, mira, si tú realmente obedeces lo que Dios dice, sujetarse a tu marido de la manera que la Escritura lo enseña, dice, algunos de ellos son desobedientes a la palabra. Entonces puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Esas barreras que los esposos no creyentes tienen, dice, pueda ser vencida esa barrera por medio de tu actitud, de tu conducta. Al observar su conducta casta y respetuosa, ¿recuerdas lo que una mujer debe ser según la palabra de Dios? Una mujer que ama al Señor. Que el adorno de ustedes no sea el externo, no quiere decir que no hay que arreglarse, sino que el adorno que es más precioso, mira, no de peinados ostentosos, no de joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo, del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Una mujer que se esfuerza primero a agradar a Dios va a trabajar en estas áreas y luego va a ser hermosa para su esposo y va a ser hermosa para la iglesia, porque tiene una actitud afable y apacible, tierna y serena, de influencia y de valentía por causa del reino de Dios. Y eso es hermoso para Dios y es hermoso de ver. Entonces, solo cuando amas a Dios de la forma correcta podrás amar de forma correcta a los demás. Quiero terminar diciendo que no es imprescindible ser madre física para convertirte en una madre espiritual. Pero toda madre física y toda mujer deben ser una madre espiritual. Una madre espiritual influye intencionalmente para la gloria de Dios sin usurpar su palabra, y lo hace con sabiduría. Una madre espiritual es valiente para colocarse del lado del reino de Dios, sus principios verdaderos, y luchar a favor de ellos, manifestando una conducta de amor. Y una madre espiritual ama a Dios de tal forma que puede amar a los demás de forma correcta. Entonces, ¿cuál es la invitación? Las que son mamás físicas y las que no. Sé una madre espiritual. Necesitamos eso en esta tierra. Necesitamos esto para la gloria del Señor, que te salvó, te perdonó. Ama a tu Dios, sírvelo, sé una madre espiritual. Vamos a orar, puestos en pie, por favor. Bendito Señor, gracias por haber puesto en esta iglesia mujeres, hermanas de varias y de todas las edades quizás, Señor, pero que te están escuchando a través de tu palabra. Te ruego, Padre, que tú obres en esos corazones para que, Señor,
su determinación más importante, su anhelo que más les cautive en sus mentes, sea ser esa clase de mujeres que te den honra y gloria, Señor, mientras están en esta tierra. Una madre espiritual que puede influir en los que le rodean, reflejando tu gloria y tu verdad con amor a los que están allí. Una madre espiritual que es valiente para decir lo que es la verdad y decirlo en amor, para luchar por tu reino y no por su propio reino. Una madre espiritual, Señor, que te ame con todo su corazón, porque entonces sabrá cómo amar correctamente a los que le rodean. Señor, levanta, fortalece y capacita a nuestras mujeres para que esta iglesia se vea fortalecida para tu gloria. Te lo rogamos. Ayúdanos a los varones a poder apreciar, amar, cuidar y ser los hombres que nuestras esposas y nuestras hermanas en la iglesia necesitan. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.